Mi nombre es Nayara y voy a presentar el libro del medallón perdido, de Ana Alcolea. Benjamín va a pasar el verano en África, a la casa de su tío Sebastián, cerca de la zona donde años antes murió su padre en un accidente de avión. Durante su estancia en Gabón, Benjamín recupera la memoria de su padre, aprende a conocerse a sí mismo y a los demás, y ve su primera historia de amor. Como le dice su tío, África cambia a las personas y él no es una excepción. Capítulo 4. El medallón, el viaje en avión y por fin la selva africana. El día previsto para el viaje, mi madre me abrazó muy fuerte y me dio muchos besos. Supongo que se sentía culpable por dejarme con mi tío y expedirme como un paquete a la peligrosa jungla. Noté que hacía esfuerzos para no llorar. Era la primera vez que nos separábamos. Temí que en el último momento se arrepintiera de su aventura con el cirujano y que no me dejara marchar. No fue así. Mi tío vino a buscarme por la mañana, muy temprano, para ir al aeropuerto. Un taxi esperaba a la puerta de casa. Mi tío me llevó la maleta al vehículo, mientras yo volvía a besar a mamá, cuyo rostro se debatía entre la sonrisa y el puchero. Subí al coche y fui moviendo mi mano fuera de la ventanilla hasta que mamá y yo dejábamos de vernos, cada vez más separados por el largo asfalto de nuestra calle. Metí mano y cabeza en el taxi y miré a mi tío, que me sonreía mientras me daba una palmada en el muslo izquierdo. No decía nada, solo miraba, tal vez intentando adivinar mis sentimientos de excitación. Entonces lo volví a ver, esta vez de cerca. Sebastián llevaba, como siempre, aquel extraño medallón colgado. Soy Omar y les voy a presentar el libro Creando un equipo eh, de Laura Gallego. Sara está muy harta de quedar siempre fuera del equipo de fútbol. No es justo. Furiosa, se propone convencer a sus amigas y a cualquier otra chica del instituto que se dejara para crear un equipo femenino. Y no solo eso, quiere plantar cara a los chicos y retarlos a un partido. Se van a quedar en un simple pataleta o van a seguir adelante. Sara y las goleadoras es la historia de Sara, de su pasión por el fútbol y de cómo conseguir entusiasmo a 10 amigas. Todo comparten instituto, afición, amigos y enemigos. Probablemente aprendan a jugar, no van a ser lo más difícil. Lectura capítulo 6. Sara sabe que no es una buena idea, dijo Bruno preocupado. Os vamos a machacar. Ellos no respondieron. Seguían lanzando el balón contra el muro del parque. Chutaban, esperaban a que la pelota botara contra la pared. Corrían para interceptar, volvían a chutar. Así una y otra vez. No era un gran entrenamiento, pero tiempo atrás, cuando aún no tenía amigos porque la familia acababa de mudarse del barrio, era la única forma que tenía de jugar fútbol, porque aquel entonces su padre había empezado a trabajar más horas que antes y solo podía practicar con ella los fines de semana, y su hermano aún era demasiado pequeño para saber aceptar el balón. Soy Omar y les voy a presentar el libro Creando un equipo de Laura Gallego. Sara está muy harta de quedar siempre fuera del equipo de fútbol. No es justo. Furiosa, se propone convencer a sus amigas y a cualquier otra chica del instituto que se dejara para crear un equipo femenino. Y no solo eso, quiere plantar cara a los chicos y retarlos a un partido. Se van a quedar en un simple pataleta o van a seguir adelante. Sara y las goleadoras es la historia de Sara, de su pasión por el fútbol y de cómo conseguir entusiasmo a 10 amigas. Todo comparten instituto, afición, amigos y enemigos. Probablemente aprendan a jugar, no van a ser lo más difícil. Lectura capítulo 6. Sara sabe que no es una buena idea,
dijo Bruno preocupado. Os vamos a machacar. Ellos no respondieron. Seguían lanzando el balón contra el muro del parque. Chutaban, esperaban a que la pelota botara contra la pared. Corrían para interceptar, volvían a chutar. Así una y otra vez. No era un gran entrenamiento, pero tiempo atrás, cuando aún no tenía amigos porque la familia acababa de mudarse del barrio, era la única forma que tenía de jugar fútbol, porque aquel entonces su padre había empezado a trabajar más horas que antes y solo podía practicar con ella los fines de semana, y su hermano aún era demasiado pequeño para saber aceptar el balón. Soy Rodrigo y voy a presentaros el libro La abeja negra, escrito por Ana María Matute. La abeja negra es la historia de una niña enamorada del bosque y a la que su familia considera mala porque no es obediente como sus hermanos. Un buen día, después de caer enferma, huye de su casa con dos muchachos negros, que son Caín y Abel, y emprende un viaje para buscar Tombuctú, un muñeco de trapo de colores que su perro había destrozado antes de morir. En este viaje entrará en un mundo de teatros falsos, gitanos, chabolas y soldados, un mundo de sueño que recoge la verdadera realidad. Capítulo 1. El bosque. El bosque empezaba detrás de la casa y casi nadie iba allí. La niebla se acercaba tanto que borraba las copas de los árboles y entonces todo parecía íntimo y secreto, tan cerrado y pegado al suelo que la obligaba a permanecer horas y horas entre los troncos, en el húmedo velo, sin deseo alguno de volver a casa. Nadie entendía esto, y la madre, la abuela y los hermanos solían mirarla con severidad. ¿Por qué has tardado tanto? ¿Dónde estuviste? En el bosque vivían árboles de varias razas, pero llamaba sobre todo los demás a los robles. En sus troncos había túneles que conducían por desconocidas galerías hacia el interior de la tierra. A menudo acercaba los ojos a aquellos agujeros y contemplaba la fosforescente oscuridad. También le gustaba perderse las altas hierbas, entre los helechos azulados. Buscaba la venosa maraubina, el arzadur. Y llegado el otoño, las casas moradas y misteriosas de los despachapatores y en lo más umbrío de fresas silvestres y frambuesas. A nadie hablaba de esto. Hola, mi nombre es Yaro y os voy a presentar el libro La hija del espantapájaro, escrito por María Gripe. ¿Quién es papá Pelerín? Ante todo, el amigo de Loella. Luego, un espantapájaro. Cuanto el viento sacude las matas de frambuesas. Parece un fantasma negro, agitando sus brazos, capaz de dar un susto a cualquiera. En cierto sentido, él es realmente el papá de Loella, pues a fin de cuentas, quien vive solo en medio de un bosque necesita un padre. Lectura capítulo 4. Una noche llegó la nieve, no caía suave y tranquilamente, en hermosos copos grandes y blancos, como se ven en las tarjetas postales, sino en bolitas duras, que silbaban cortando el aire. De repente empezó a hacer mucho frío, pero Loella estaba bien preparada. Había llevado a casa montones de leña para el fuego, ramas y piñas. La leñera estaba repleta. En cuanto se levantaba muy temprano, caliente y acogedora, el amanecer hacía su excursión al pueblo. Era época de vacas flacas, otra vez. Sus reversas disminuían rápidamente. Los mejillones dormían aún. Los mellizos dormían aún. Si se daba prisa, podía estar de vuelta antes de que se despertaran. Señor, qué viento. Parecía como si quisiera atravesarla solo. Llevaba encima el jersey verde y por muy grande. Kendall, le voy a presentar el libro La hija de la noche, escrito por Laura Gallego. La hija de la noche. La tranquilidad del pequeño pueblo francés de Beaufort se ve alterado por un hecho que en principio parece carecer de una explicación razonable. El granjero Henry Morillon ha encontrado muerta una de sus vacas
en extrañas circunstancias, completamente desangrada. Algunos habitantes del pueblo, como el joven Jerome, creen que la mansión Grinchard guarda ciertas relaciones con el suceso. El viaje Cancerón había permanecido deshabitado y abandonado durante muchos años, hasta que de repente se instala allí la bella enigmática Isabela, de regreso a la localidad, que la vio nacer y donde huyó tiempo atrás. El misterio que rodea a esta mujer despertará las sospechas de sus vecinos, y el gendarme del lugar, el joven Max, comienza a investigar. Capítulo 14. Página 195. Perkins contempló el hombre de la pipa, parecía muy satisfecho de sí mismo y sonreía. El gigantón se mostraba emocionado, la mujer lloraba silenciosamente, y el cuarto pasajero era el hombre más pálido que Perkins había visto en su vida, y estaba seguro de no haberse topado con él a bordo desde que zarparon de Dover, aunque no era de extrañar, ya que parecía estar realmente enfermo. Sin embargo, sus ojos brillantes con una intensidad impropia de un convaleciente, y sus manos estrechaba con fuerza de la mujer. Había algo en la expresión de su rostro que Perkins no lograba comprender. Volvía a observar de nuevo a los 4 extraños viajeros y se dio cuenta que entonces de que lo que contemplaban con tanto sentimiento era el amanecer. Se fijó en el hombre pálido y descubrió que su rostro era la expresión de la felicidad más pura, exultante. Perkins oyó la voz del oficial llamándolo y se alejó de aquella extraña escena. Moviendo la cabeza a sus espaldas, los 4 viajeros seguían contemplando el sol naciente, y el hombre pálido sentía que por primera vez en mucho tiempo los rayos de la aurora calentaban su piel fría con la muerte y blanca con la luna. Había gobernado su existencia hasta entonces. Hola, soy Ángel. Hoy leeré La maldición del bronce, de Fernando Lalana. Con ayuda de Julia, la chica más lista de su clase, Ramiro Montoya plantea el robo del bronce de Zaragoza, una importante pieza arqueológica, para demostrar que la seguridad del Museo Regional es una birria, después de que despidieran a su padre. Pero el plan de Julia y Ramiro va a interferir peligrosamente con los planes de otra persona, que también ha pensado en robar el preciado documento. Capítulo 3. Invisibles. ¿Cómo que no hay solución?, exclamó Ramiro. A la mañana siguiente, cuando camino del instituto, le informó de mis conclusiones. No puede ser, Julia, no puede ser. O sea, que no puede ser. Me prometiste que lo encontrarías. Lo siento, ya te dije que tarde o temprano nos tropezaríamos con obstáculos insalvables. Te lo dije, ¿no? Ramiro hizo rechinar los dientes. Sí, lo dijiste, pero yo estaba seguro de que eras capaz de salvarlo, incluso lo insalvable. Te agradezco la confianza, pero hasta aquí hemos llegado. Maldita sea, no puedo creerlo. Solamente, Ramiro, simplemente no puedo creerlo. Acabamos de doblar la esquina del paseo de las Planetarias. Junto a la vuelta había uno de esos artistas callejeros, subido en un pequeño pedestal. Imitando a Charlon, había conseguido reunir un pequeño corrillo de espectadores. Y cada... Hola, mi nombre es Bautista y voy a presentaros el libro Búscame en África, escrito por Blanca Álvarez. A sus 10 años, Rogelio no es un niño feliz. No sufre los aprietos del hambre ni las escaseces de la posguerra, como ocurre en tantas casas del pueblo, aunque le cuesta soportar el hambre de cariño y el peso de un secreto que no conoce pero que intuye. Será en el cementerio, el lugar de los muertos, donde descubrirá la alegría de vivir.
Una novela que habla de la guerra y de la posguerra, de las heridas que el rencor no deja cerrar y de la fuerza del amor que acaba superando los obstáculos. Lectura capítulo 2. Rogelio sospecha que su familia guarda un secreto oscuro, capaz de volver mudos a quienes podrían contarlo. A los 9 años, 10 dentro de apenas unos días, el mundo de los adultos puede resultar tan confuso como un libro escrito en otro idioma. Todo lo arropa el silencio como una segunda piel y todos viven su propia pesadilla sin apenas rozarse. La tía Josefina encerrada en el cuarto, un padre casi prófugo en su cuartel, un abuelo inmóvil y mudo como un lagarto seco, las confusas explicaciones de Cándida o Leal junto con las miradas hoscas y huidizas de los vecinos. Pistas que no logra descifrar. Habita un jardín donde se siente atrapado, un jardín donde agoniza de tristeza una princesa cuyo rostro pocas veces se ha entrevisto. Un jardín donde apenas se escuchan risas y hasta los gorriones se sienten cohibidos. La tía Josefina, encerrada tras los ventanales de 2 balcones, canta extrañas canciones los domingos por la mañana. La abuela aprieta los labios y maldice entre oraciones a la hija descarriada que trata de profanar la Santa Misa dominical. Hola, mi nombre es Abraham y vengo a presentar el libro de El asesinato del profesor de matemáticas, escrito por Jordi Sierra y Fabra. Un profesor propone a sus alumnos un juego como examen para probar las matemáticas, el viernes por la tarde. El profesor muere, pero antes de fallecer, comenta a sus alumnos que el sobre que hay en su bolsillo les indicará cómo buscar a su asesino. No deben fallarle. Capítulo 1. Raíz cuadrada de 69 menos raíz cuadrada de 144. Nada más oírse el timbre que daba por finalizada la clase, él les dijo: Adela, Luke, Nico, quedad un momento, por favor. Los 3 aludidos abrieron primero los ojos y después se miraron entre sí. El que menos se aplastó en el asiento como si acabasen de pegarlo con una cola de impacto. El resto de los alumnos se evaporó en cuestión de segundos. Algunos le lanzaron miradas de ánimo y solidaridad. Otros de socarrona burla. A pringar, susurró uno de los más gargantes. Adela, Luke y Nico se quedaron solos. Solos con Felipe Romero, el profesor de matemáticas. FP para los amigos. Además del profe o el de mate, que era como se llamaba comúnmente, el maestro no se puso en pie de inmediato, ni empezó a hablarle enseguida. Continuó sentado estudiando algo con atención. El silencio se hizo omnipresente a medida que transcurría el tiempo. Más allá de ellos, tras la ventana, la algarada que hacían los que ya estaban en el patio subía en espiral hasta donde se encontraban. Hola, mi nombre es Abraham y vengo a presentar el libro de El asesinato del profesor de matemáticas, escrito por Jordi Sierra y Fabra. Un profesor propone a sus alumnos un juego como examen para probar las matemáticas, el viernes por la tarde. El profesor muere, pero antes de fallecer, comenta a sus alumnos que el sobre que hay en su bolsillo les indicará cómo buscar a su asesino. No deben fallarle. Capítulo 1. Raíz cuadrada de 69 menos raíz cuadrada de 144. Nada más oírse el timbre que daba por finalizada la clase, él les dijo: Adela, Luke, Nico, quedad un momento, por favor. Los 3 aludidos abrieron primero los ojos y después se miraron entre sí. El que menos se aplastó en el asiento como si acabasen de pegarlo con una cola de impacto. El resto de los alumnos se evaporó en cuestión de segundos. Algunos le lanzaron miradas de ánimo y solidaridad. Otros de socarrona burla. A pringar, susurró uno de los más gargantes. Adela, Luke y Nico se quedaron solos. Solos con Felipe Romero, el profesor de matemáticas. FP para los amigos.
Además del profe o el de mate, que era como se llamaba comúnmente, el maestro no se puso en pie de inmediato, ni empezó a hablarle enseguida. Continuó sentado estudiando algo con atención. El silencio se hizo omnipresente a medida que transcurría el tiempo. Más allá de ellos, tras la ventana, la algarada que hacían los que ya estaban en el patio subía en espiral hasta donde se encontraban. Mi nombre es Paula y voy a presentaros el libro Fenris y el elfo, escrito por Laura Gallego García. Fenris es un elfo muy especial, tiene grandes poderes y en las noches de luna llena una fuerza inexplicable la arrastra hasta convertirlo en un ser asombroso. El amor por Chi-Mai y su enfrentamiento con personajes poderosos en el reino de los elfos va a determinar su futuro. Aquí comienza su viaje hasta la torre, situada en el Valle de los Lobos. Fenris el elfo, el antecedente de las crónicas de la torre. Es un libro esperado por miles de fans de Laura Gallego García. Si todavía no conoces la trilogía, no te pierdas en la colección El Navegante, El Valle de los Lobos, La Maldición del Maestro, La Llamada de los Muertos. Un aullido rasgó la noche, y como un agónico lamento se elevó hacia la luna llena, que prescindía el cielo estrellado. Un aullido estremecedor que parecía cargado de tristeza, miedo, dolor y odio. El extranjero se detuvo al oírlo y lo escuchó con atención, como si pudiera comprender su mensaje. Había sonado muy cerca, pero todo no parecía asustarle. Cuando la voz de la criatura se extinguió, el hombre sonrió levemente y alcanzando el farol en alto, se desvió de su camino para acudir a su encuentro. Sabía que era un intruso en aquella tierra salvaje, pero había atravesado las montañas sin prestar atención a la advertencia que traían los aullidos de los lobos. Aquel, sin embargo, era diferente y el extranjero lo sabía, y aunque el tenebroso lamento no volvió a repetirse, eso tampoco pareció importarle. Intuía la presencia de la criatura acechando en la penumbra, pero nada en su actitud demostraba que la hubiese detectado, y cuando finalmente el lobo saltó sobre él con un gruñido, el triunfo y los ojos ardiendo como carbones encendidos, el extranjero reaccionó con un alma, rapidez y presunción, alzando las manos y pronunciando una palabra en un lenguaje arcano, vedado a la mayoría de los mortales. Hubo un fogonazo de luz y un gañido de dolor. Hola, mi nombre es Jesús y hoy les voy a leer James y el melocotón gigante, hecho por Ronald Dahl. James, tras quedar huérfano, se va a vivir con dos tías ridículas y crueles que lo desprecian. Todo comienza en el día en que James le regala una pócima mágica que, tomada en determinadas condiciones, habrá milagros. Entonces realiza un viaje fantástico en el más extraño de los vehículos y con las más insólitos con sus compañeros. Lectura, capítulo 15. En aquel momento, la tía Spong y la tía Spiker acaban de ocupar su puesto en la verja de la entrada del jardín, con un taco de entradas cada una, y ya se veía a algunos visitantes madrugadores que empezaban a subir a la colina para ver el melocotón. Seguro haremos una fortuna, estaba diciendo la tía Spiker. Mira la gente que empieza a venir. Me preguntó qué había sucedido a ese horrible niño la noche pasada, dijo la tía Spong. Le había oído volver. ¿Y tú? Seguramente se cayó en la oscuridad y se rompió una pierna, dijo la tía Spike. O a lo mejor el cuello, dijo la tía Spong esperanzada. Espero que le eche mano, dijo la tía Spike, viendo una vara. Cuando vaya acá, va acabando con el... No le va a quedar más ganas de pasarse toda la noche fuera. ¡Oh, cielo santo! ¿Qué ruido es ese? Las dos mujeres se dieron la vuelta para mirar. El ruido, claro, había sido producido por el melocotón gigante al aplastar la valla que había levantado a su alrededor y ahora aumentado su velocidad segundo a segundo. Se acercaba rodeando el jardín hacia donde estaba la tía Spong y la tía Spiker.
Hola, soy Leonardo y os voy a contar un poquito de las crónicas de Narnia, la travesía del viajero de Alba, C.S. Lewis. La travesía del viajero de Alba, un viaje al auténtico fin del mundo donde múltiples profecías se verán cumplidas. Murray y unos inesperados compañeros de viaje emprenden una travesía que los llevará más allá de toda la tierra conocida. A medida que navegan por mares que no aparecen en los mapas, descubren que su misión es más arriesgada de lo que habían imaginado y que el fin del mundo es, en realidad, el umbral de una tierra incógnita. Narnia, la tierra donde todo puede suceder. Capítulo 1. El cuadro del dormitorio. Había una vez un chico llamado Eustace Clarence Scrooge y casi se merecía tal nombre. Sus padres lo llamaban Eustace Clarence y los profesores Scrooge. No puedo decirte cómo se dirigían a él sus amigos porque no tenía. Él, por su parte, no llamaba a su padre y a su madre papá y mamá, sino Harold y Alberta. Eran una familia muy progresista y moderna y además eran vegetarianos. No fumaban ni bebían alcohol. Llevaban ropa interior especial. En su casa había muy pocos muebles y muy poca ropa. Hola, me llamo Bali y os voy a presentar el libro llamado Matilda, escrito por Roald Dahl. Matilda es genial. Sin haber cumplido los 5 años, ha leído ya a numerosos autores y atesora aún unos asombrosos conocimientos. Sus mediocres padres, sin embargo, la consideran una inútil. Por eso decide desquitarse y cuando empieza a ir a la escuela y se enfrenta a la terrible señorita Trunchbull, entonces la niña hace algo maravilloso. Ocurre una cosa. Capítulo La lectora del libro. Ocurre una cosa graciosa con la madre y los padres, aunque sus hijos sean el ser más repugnante que uno pueda imaginarse. Creen que es maravilloso. Algunos padres van aún más lejos. Su adoración llega a cegarlos y están convencidos de que su vástago tiene cualidades de genios. Bueno, no hay nada malo en ellos. La gente es así. Solo cuando los padres empiezan a hablarnos de las maravillas de sus descendencias, es cuando gritamos: tráigame una palangana, voy a vomitar. Hola, soy Álvaro y os vengo a contar Benny y Omar, escrito por Eoin Colfer. Benny es un chico como los hay a montones. El estudio le aburre y el deporte le apasiona. Su vida dará un vuelco de 180 grados al trasladarse toda su familia, por motivos de trabajo, a Túnez. Catapultado de Irlanda al país norteafricano, el choque emocional no podía ser peor. El encuentro con un chaval tunecino de su misma edad, Omar, que vive de chanchullo y casi no habla inglés. Le traerá muchos problemas, pero le enseñará también el valor de la verdadera amistad. Capítulo 1. ¿A dónde? Benny Shaw tenía la constitución de un hurón, o sea, le gustaba decir el padre Barty por ahí, bajito y flaco, con piernas arqueadas entre las que se podía hacer pasar una pelota de baloncesto. En ese momento, el chico tenía el ceño fruncido por la concentración. Los dos postes de la portería en forma de H parecían no tener más de 1 centímetro de separación y había toda una panda de zagueros gruñones
y furiosos que se morían por que fastidiara el tiro. La presión era de AUPA. No se trataba de cualquier partidito de nada. Era la final de hurling de colegios del condado Saint Jerome de Wexford contra los hermanos cristianos de Wexford. Serio a más no poder, el padre Barty Finn estaba sobre el hombro de Benny y le mascullaba consejos con un cigarrillo colgando de la dentadura postiza. Barty entrenaba cada partido como si estuviera junto a pearse. El héroe revolucionario irlandés en el levantamiento de la oficina central de correo, los deberes del cole eran primordiales, pero el hurling era sagrado. ¡A por el punto, muchacho! Siseó Barty. Sabio consejo, ya estaban en tiempo de descuento. Hola, mi nombre es Chris Anthony y hoy vengo a leer Los escarabajos vuelan al atardecer de María Gripe. 3 muchachos cuidaban las plantas de una quinta deshabitada y deciden explorarla. Cada exploración termina con enigmas. En la quinta hay una planta que parece captar las palabras y los sentimientos. Un teléfono por el que una voz juega al ajedrez con los muchachos. Un extraño escarabajo y un paquete de cartas. Las cartas del siglo XXVII narran las historias de amor entre Emily y Andreas, que termina trágicamente por el maleficio de una estatua egipcia. Una apasionante novela de intriga y misterio que atrapa al lector desde la primera página. Capítulo 1. El sueño. Cuando Jonas Vermund cumplió 13 años, el 27 de junio recibió por fin el anhelado magnetófono. De inmediato comenzó sus investigaciones. Quería proceder metódicamente y por eso empezó grabando los ruidos que surgen de la naturaleza, cuando los animales se comunicaban entre sí. También quería grabar todos los ruidos mecánicos que se producen en las diversas actividades humanas. Aquella noche del 27 de junio, Jonas, con su hermana Annika, que tenía 15 años, y un amigo de ambos, David Selford, que era un año mayor que Annika, caminaban despacio por el campo, junto a la vía por la que el tren nocturno de Estocolmo debía pasar breve. Jonas quería grabar el traqueo de las ruedas. Era una noche preciosa, todo lo serena y hermosa que puede ser las de verano. Empezaba a sonar la luna, que en un par de días sería luna llena. No se movía ni un soplo de viento. En la hierba cantaban los grillos. El agua murmuraba lamiendo suavemente. Las piedras del riachuelo que nacía en el bosque al lado del campo y atravesaba el pueblo de Richard. Jonas acababa de grabar el canto de los grillos y había desconectado el magnetófono. ¿Lo sabías, Annika?, preguntó de repente David. Jonas contestó de nuevo. ¿El aparato? ¿Qué?, contestó Annika. Que cuando uno se hace viejo ya no es capaz de oír cantar los grillos. Hola, mi nombre es Javier. Voy a leer El corsario negro, escrito por Emilio Salgari. La venganza, el amor a una duquesa flamenca y felicidad al juramento dados son 3 elementos que condicionan el comportamiento del protagonista. El caballero Emilio di Rotcanera, el corsario negro, y
que hacen avanzar a este entretenido relato de fecundo narrado que fue Emilio Salgari. La acción, las aventuras y los sentimientos de los personajes que esta magnífica novela de piratas o buen seguro apreciarán entre sus páginas a los lectores. Capítulo 35. La toma de Gibraltar. La columna que el corsario negro, el vasco, debía conducir a través del pantano estaba compuesta con 380 hombres armados de sables cortos y algunas pistolas. Con solo 30 cargas no creyeron necesario armarse con fusiles, pues eran armas de muy poca utilidad contra los fuertes, y en un entorno de enfrentamiento cuerpo a cuerpo eran 380 hombres demonios resueltos a todo, dispuestos a precipitarse con furia irresistible contra cualquier obstáculo, convencido de salir victorioso. La orden de su jefe. Se pusieron rápidamente en marcha, llevando cada uno haces, la leña y gruesas ramas de árbol para arrojar al extenso pantano y facilitar el paso. Cuando llegaron a su orilla, vieron llamear la batería española en el extremo opuesto, lanzando entre los cañizales un huracán de metralla. Hola, soy David y voy a presentar el curso de Me enamoré de ti de Blanca Álvarez. La llegada de un nuevo alumno procedente de un centro de acogida convulsiona la vida de un centro escolar de clase acomodada. La actitud abierta de 3 amigos que lo acogen y protegen despierta la ira de una banda neonazi dispuesta a vengar su osadía. Una novela juvenil que, a partir de la problemática de las bandas urbanas y violencia gratuita, plantea cuestiones fundamentales como la necesidad de ser tolerante, solidario y generoso. Capítulo 1. El póster de Feifer. Carlos miró su habitación sin atreverse a entrar. Le pareció verla por primera vez. Fue como si no reconociera entre sus objetos que habían compartido sus horas de tantos años, como sentir un golpe en la certeza de haberse mutado en un extraño. Temió regresar a la pesadilla que consumió sus noches durante meses, retornar la vieja agonía de adentrarse en un mar de plata vieja donde lo arrastraban sus pies mientras intentaba pronunciar un nombre y su boca se llenaba de plomo y el rostro de Marga se iba borrando entre la bruma. Había decidido hacer limpieza. El nuevo ordenador regalado por sus padres por cruzar la frontera de tercero de periodismo y su promesa no dicha de airear su vida fueron la excusa para encerrarse aquel sábado de agosto y liquidar trastos inservibles, esos que llevaban 4 años almacenados en cajas. Vale. ¿Qué está sonando ya? Mi nombre es Manuel y voy a presentar el libro El niño con el pijama de rayas, escrito por John Bonney. Lo único bueno que ha pasado al pequeño Bruno desde que se ha trasladado junto a su familia a ese lugar horroroso, solo porque el jefe de su padre, ese furias de que todo el mundo habla, así lo quiso, es que ha conocido a Samuel, un simpático niño de su edad, que siempre va vestido con un pijama de rayas y con el que ha hecho buenas mijas. Solo hay un inconveniente: a ambos les separan un alambre. Capítulo 12. Samuel busca una respuesta a las preguntas de Bruno. Sí, pero son diferentes, ¿no?, observó Samuel. A mí nunca me han dado ningún brazalete, dijo Bruno. Pues a mí me lo dieron sin que yo lo pidiera. Ya, a mí me gustaría llevar uno, aunque no sé cuál preferiría, si el tuyo o el de mi padre. Samuel sacudió la cabeza y siguió contándole su historia.
y a no pensando a menudo en aquellas cosas por las que cuando recordaba su antigua vida encima de la relojería se ponía muy triste. Llevamos los brazaletes durante unos meses, dijo, y luego las cosas volvieron a cambiar. Un día llegué a casa y mi madre dijo que no podíamos seguir viviendo en nuestra casa. A mí me pasó lo mismo, exclamó Bruno, alegrándose de saber que no era el único niño de allí. Soy Joner y voy a presentar el libro Laila, escrita por Laila Carroll. Cuando Laila llegó a España, procede de Marruecos. Empieza una nueva vida marcada por las constantes trendas que asumir junto a su familia. Una nueva cultura y una nueva forma de vida, sin renunciar a sus raíces. Con una prosa sencilla y conmovedora, Laila es toda una selección para aquella que todavía cree que las barreras entre culturas son inquebrables. En palabras de Laila, ¿por qué no es buen cuscús para comer y una tortilla de patata para cenar? Capítulo 1. La despedida. No había muerto nadie, pero el pueblo parecía estar de luto. Y lo que menos deseaba yo era tener que vivir esas horas tan tristes. Todos venían a despedirse a la casa grande, la casa en la que iban a dejar tras los recuerdos de mi infancia. Era el mes de agosto de 1985, tanto que había deseado que llegara ese día, que en cuanto llegó me hice un lío de sentimientos y tuve sensaciones que no habría tenido nunca. ¿Pensarán en otros cuando te vayas marchado? Preguntaba mi abuela, mi querida y dulce Yaya. Se me humedeció los ojos, pero no le contesté. Solo le sonreí y bajé tímidamente la mirada. De repente la voz de una niña me llamó. ¡Laila, Laila! Era mi vecina, Akami, que tenía un año más que yo. ¿Es verdad que te vas a Hispania? Pues sí, contesté orgullosa. ¿Y volverás? ¿Cuándo volverás?, me preguntó la inocente Akima. Hola, mi nombre es Aitor y hoy os voy a leer Endrine y el secreto del peregrino. El autor es Concha López Navarres. Endrina, una joven pastora de los valles pirenaicos, oye gritos en la niebla poco antes de volver a casa. Dos extraños peregrinos, joven y fuerte, un anciano y débil, el otro solicitan su ayuda, pero ¿quién son? ¿De quién se esconden? ¿A qué temen? ¿Qué ocultan en la pequeña bolsa de cuero por la que darían la vida? Un misterio que se mantendrá a lo largo de un camino, el de Santiago, lleno de sobresaltos, aventuras y peligros, pero también solidaridad, amistad y amor. Tenemos que seguir. Saint-Jacques ayudó a otros romeros en trances semejantes, añadió Henry. ¿Seguir? ¿Pero hacia dónde?, le preguntó un anciano. ¿Y si el camino torciera a la diestra? ¿Y si en cambio sigue recto o dobla a la siniestra?, inquirió don Guillem. Qué helado desaliento en todas las miradas. ¿Hacia dónde seguir? Tenemos que volver, dijo de pronto Endrina. ¿Volver? Endrina, preguntó Henry, sin entender aquello que decía. ¿Volver? Es mayor la tarea de desandar los andados que seguir adelante, dijo. También sin entender, don Guillem
Volver sí sería cosa de locos. No sabemos qué lugar está vuestro camino, pero andando adelante puede que la gloriosa nos guíe hasta los arcos. Hola, soy Álvaro y os voy a presentar el libro Boy de Roald Dahl. Roald Dahl, el ya célebre autor de tantos relatos, nació en 1916 en Landa, en el país de Gales, aunque de padres noruegos. En este libro nos cuenta ni más ni menos algunas de las vivencias de su infancia que mejor ha sido capaz de recordar. Muchas cosas extraordinarias le ocurrieron efectivamente a Roald Dahl, de niño y de muchacho. Y de ellas vienen tal vez algunas de las fantásticas ideas que inspiran sus libros, famosos y vendidísimos en el mundo entero. Está el paseo en automóvil, que casi le costó las narices. La terrorífica celadora, que corría sigilosa el pasillo del colegio. Las espléndidas vacaciones de verano con la familia en Noruega y las delicias de catar chocolate para Cadbury. Mi padre, Harald Dahl, era noruego y procedía de una pequeña ciudad vecina de Oslo, llamada Sarpsborg. Su padre, o sea mi abuelo, fue un comerciante bastante próspero, que tenía una tienda en Sarpsborg, en la que vendía prácticamente de todo, desde queso a la tela metálica para gallineros. Escribo estas palabras en 1984, pero este abuelo mío nació, créase o no, en 1820, poco después de la derrota de Napoleón por Wellington en Waterloo. Si mi abuelo viviera, hoy tendría pues 164 años. Mi padre contaría 121. Tanto mi padre como mi abuelo fueron tardíos en cuanto a tener hijos se refiere. Cuando mi padre tenía 14 años, es decir, hace más de un siglo, estaba en el tejado de su casa reponiendo algunas tejas, cuando resbaló y cayó. Se fracturó el brazo izquierdo por debajo del codo. Alguien corrió a llamar al médico y media hora después, este caballero hacía una majestuosa y ebria aparición en su calesín, tirado por un caballo. Tan borracho estaba que tomó la fractura de codo por una dislocación de hombro. Mi nombre es Rodrigo, voy a presentar La momia de Leningrado, de F. Lallana y J.M. Almarsegui. El día en que un alumno de la Universidad de San Petersburgo descubrió que la momia egipcia que exhibía el museo de su ciudad era una falsificación, a 3.000 kilómetros de allí en Zaragoza, los miembros de una banda de traficantes de arte ven peligrar su negocio. Días después, 2 policías rusos aterrizan en España, donde conocerán al inspector Germán Bareta y a su ahijado Nicolás, que junto a sus amigos Viola y Urgel ha conseguido trabajo en el taller de un siniestro taxidermista, y a Malva, esa chica capaz de enamorar a cualquiera. Lectura capítulo jueves 6 de julio de 2000. Los rusos. Los rusos aterrizaron en Madrid en el vuelo 4587 de la compañía Aeroflot, procedente de San Petersburgo, a las 4 de la tarde. El inspector de policía Germán Bareta había sido encargado por el comisario Malumbres de acompañarlos durante su estancia en España, lo que incluía ir a recogerlos al aeropuerto de Barajas y llevarlos hasta Zaragoza en su vetusto Sid Málaga sin aire acondicionado. Toda vez que la primera hora de calor de aquel verano barría ya la península ibérica, desde los primeros días del mes, el teniente Vladimir Goliatkin y el cadete en prácticas Alexei Vostok llegaron aquella tarde al hostal a Cataluña con claros síntomas de deshidratación y ya no abandonaron su habitación hasta la mañana siguiente.